Buenos días, mi nombre es Alcis Martínez y hoy les vengo a explicar problemas acerca del grado décimo de física. Entonces, el primer tema que vamos a ver es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, comencemos. El primer problema que nos dan es este. Un coche de carreras cambia su velocidad de 300 km por hora a 20.000 metros por hora en 5 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Entonces tenemos datos conocidos, datos desconocidos y las ecuaciones o fórmulas que se van a utilizar para este problema. Entonces, datos conocidos, tenemos la velocidad inicial, que es 300 Hn por hora. Tenemos la velocidad final, que es 20.000 metros por hora. Y tenemos el tiempo, que son 5 segundos. Listo, lo que necesitamos averiguar que es la aceleración. Listo. La ecuación que se utiliza para este problema es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos es a pasar 300 Hn a metros sobre segundo y vamos a aplicar la fórmula también. Entonces, comencemos. Entonces, 300 K sobre una hora por 100 metros, que es equivale a un HM. Entonces, por un kilómetro sobre el tiempo, que son 3.600 segundos, que eso equivale a una hora. Entonces ahora lo que vamos a cancelar acá, esta, vamos a cancelar la de acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, esto da igual a eh, bueno, 30.000 metros sobre 3.600 segundos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es cancelar. Descanalizamos dos ceros, dos ceros. ¿Listo? Entonces esto da igual a 8,33 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora, ya que tenemos esto, ya podemos aplicarlo. Entonces, para aplicar la fórmula también necesitamos pasar los 20.000 a metros sobre segundo. Entonces, acá vamos a pasarlo. Entonces sería 20.000 metros sobre una hora por kilómetro, que son 3.600 segundos, que se equivale a una hora. Entonces esto daría igual a esto daría igual a 20.000 metros sobre 3.600 segundos. Entonces los ceros se cancelan y esto daría igual a 5,55 metros sobre segundo. ¿Listo? Ya que tenemos las dos unidades en el sistema internacional, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en la fórmula.
¿Listo? Entonces ahora vamos a reemplazar. Entonces tenemos ya la velocidad inicial y tenemos velocidad final en conversión del sistema internacional. Entonces decimos que aceleración es igual a velocidad final, que son 5,55 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que son 8,33 metros sobre segundo. Todo esto va sobre el tiempo y el tiempo nos indica que son 5 segundos. ¿Listo? Ahora, esto da igual a qué. Entonces lo que vamos a ver, esto da igual a menos 2,78 metros sobre segundo sobre 5 segundos sobre 1. Vamos a tomar la ley de extremos y medios, entonces, o la ley de la oreja, y esto quedaría igual a menos 2,78 metros sobre 5 segundos al cuadrado, y esto sería igual a menos 0,55 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, se puede decir que la respuesta es ¿cuál es la aceleración del coche de carreras? Entonces decimos que la aceleración es de menos 0,55 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora vamos a ver el segundo problema. Bueno, ahora el segundo problema que nos plantean es ¿cuál es la aceleración de un móvil que en 4 segundos alcanza una velocidad de 5 metros sobre segundo partiendo del reposo? Entonces tenemos datos conocidos, datos desconocidos y la ecuación o fórmula que se va a utilizar en el problema. Entonces tenemos tiempo, 4 segundos, tenemos velocidad final, que es 5 metros sobre segundo, y velocidad inicial, que es igual a 0 metros sobre segundo, por lo que se parte de un reposo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar qué es lo que necesitamos y la ecuación. Entonces necesitamos la aceleración, y la ecuación que se plantea aquí es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esto lo que vamos a hacer ahora es aplicar estos datos a la fórmula. Entonces decimos que aceleración es igual a velocidad final. Como ya está en metros sobre segundo en el sistema internacional, entonces necesitamos hacer conversión. Entonces velocidad final es igual a 5 metros sobre segundo menos velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo. Todo esto sobre 4 segundos. ¿Listo? Entonces esto daría igual a 5 metros sobre segundo sobre 4 segundos. ¿Listo? Entonces aquí lo que se hace es ley de extremos y medios, y esto daría igual a 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces decimos que esta es la aceleración del móvil que parte de un reposo. Bueno, ahora el tema que vamos a ver es el movimiento de caída libre, que es uno de los temas de física de décimo. Entonces comenzamos con el primer problema que nos plantean. Entonces dice, si se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que tarda 6 segundos en llegar al suelo, calcular.
A qué altura está la terraza y B, con qué velocidad llegaría la piedra al piso. Entonces tenemos datos conocidos, datos desconocidos y la ecuación o fórmula. Listo. Entonces, los datos conocidos son el tiempo, que son 6 segundos. Tenemos la velocidad inicial, que es 0. Y tenemos la gravedad, que es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. El que necesitamos hallar es y, que es altura, y la velocidad final. Entonces, las ecuaciones que se utilizan para este problema son: velocidad final es igual a gravedad por altura, y tenemos por tiempo, tenemos la altura, que es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. Entonces ahora lo que necesitamos es reemplazar. Entonces comenzamos con el primer cuestionamiento que nos preguntaron que qué altura estaba la terraza. Entonces y es altura, entonces vamos a aplicar primero esta fórmula de acá. Entonces decimos que y es igual a la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos por el tiempo al cuadrado, que son 6 segundos, ¿listo? Sobre 2. Entonces decimos que y es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 36 segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se cancela, por lo que es una multiplicación. Entonces y quedaría igual a menos 352,8 metros sobre 2. Entonces decimos que y es igual a menos 176,4 metros. ¿Listo? Entonces podemos decir, la primera respuesta es que la altura de la terraza es igual a menos 176,4 metros, la terraza del edificio. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es hallar la velocidad final. Entonces decimos que velocidad final es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos. Entonces acá lo que se hace es multiplicar, entonces le ponen 1 acá abajo y se hace multiplicación de fracciones, que es numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces esto quedaría igual a menos 9,8 metros más 6 segundos al cuadrado sobre segundo. Entonces esto quedaría igual a menos 3,8 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces podemos decir que con la velocidad que la piedra llega al piso es de menos 3,8 metros sobre segundo. Bueno, ahora nos ponen un segundo ejercicio y entonces dice: ¿de qué altura cae un cuerpo que tarda 4 segundos en llegar al suelo y cuál es su velocidad final? Entonces tenemos datos conocidos, datos desconocidos y la ecuación o fórmula del problema. Entonces tenemos datos conocidos, tenemos velocidad inicial, que es igual a 0, tenemos tiempo, que es igual a 4 segundos, y tenemos gravedad,
que es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que necesitamos hallar es la altura y la velocidad final. Entonces las ecuaciones que se utilizan es altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 y tenemos velocidad final que es igual a gravedad por tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos la primera. Entonces tenemos altura es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado, todo esto sobre 2, entonces decimos que y es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 16 segundos al cuadrado. Entonces segundo al cuadrado por segundo al cuadrado se cancela y esto sobre 2, que esto y es igual a menos 1,56 a 156,8, perdón. Entonces sobre 2. Entonces decimos que y es igual a menos 78,4. ¿Listo? Metros. Entonces decimos que la altura es de menos 78,4 metros. Ahora vamos a hallar la velocidad final. 3. Entonces vamos a hallar la velocidad final. Entonces velocidad final es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Entonces decimos que velocidad final es igual a menos 36,2 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces decimos que la velocidad final es igual a menos 36,2 metros sobre segundo. ¿Listo? Con esto ya completamos el movimiento de caída libre. Bueno, ahora vamos con el tercer tema, que es de fuerza de empuje, que es uno de los temas de física de décimo. Entonces nos plantean dos problemas. El primero es, ¿qué aceleración tiene un cuerpo de 30 kilogramos si sobre él actúa una fuerza de 15 newton? Entonces tenemos datos conocidos, datos desconocidos y tenemos la ecuación o fórmula del problema. Entonces decimos que los datos conocidos son masa es igual a 30 kilogramos. Tenemos la fuerza que es 15 newton. ¿Listo? Lo que no sabemos cuál es la aceleración, que son los datos desconocidos, y la ecuación dice que aceleración es igual a fuerza sobre masa. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces tenemos aceleración es igual a 15 newton sobre 30 kilogramos, y esto sería, entonces la aceleración es igual a 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque al pasar newton a las unidades de conversión, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y lo cancelamos con esto, queda entonces metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces esta es la aceleración que tiene el cuerpo. Sí. Bueno, ahora vamos con el segundo problema planteado. Entonces dice, si lo empujan y lo hacen acelerar a 15 metros sobre segundo al cuadrado, la pregunta es, ¿con qué fuerza debieron empujarlo? Entonces, para esto se puede utilizar cada masa
una masa de un cuerpo puede ser de nosotros mismos, de un humano. Entonces en este caso voy a poner la mía. Entonces tenemos datos conocidos, datos desconocidos y la ecuación. Listo. Entonces, los datos conocidos son, tenemos aceleración, que es igual a 15 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la masa por ejemplo, en este caso voy a poner mi masa, que son 50 kilogramos. Listo. ¿Qué necesitamos hallar? Fuerza. Entonces, la fórmula de la fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. ¿Listo? Entonces tenemos fuerza es igual a 50 kilogramos por 15 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces decimos que fuerza es igual a 750 newton. ¿Por qué? Porque newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esas son las conversiones para tener newton. ¿Listo? Entonces esta es la fuerza con la que a uno lo empujan con una aceleración de 15 metros sobre el segundo al cuadrado. 3. Bueno, ahora vamos con el cuarto tema, que se trata de torques, que es otro tema de física del grado décimo. Entonces nos plantean dos ejercicios. Entonces el primero es calcular el valor de torque según la gráfica anterior con el siguiente caso. Entonces esta es la gráfica, el sentido de rotación, acá marca el ángulo. Entonces decimos, la fuerza F mide 50 newton, es aplicada a 70 centímetros del eje y el ángulo mide 37 grados. Entonces, se dice datos conocidos, datos desconocidos. ¿Listo? Entonces vamos, F, tenemos datos conocidos, tenemos la fuerza, que es igual a 50 newton. Tenemos el ángulo, que es igual a 37 grados. Y tenemos el eje, que eso es igual a 70 centímetros. Los datos desconocidos es el torque. Listo, entonces decimos torque es igual a 70 centímetros por 50 newton por seno de 37. Listo. Entonces torque es igual a menos 0,7 metros por 0,60. Entonces torque es igual a menos 21 Nm. ¿Listo? Entonces decimos que el valor del torque es igual a menos 21 Nm de el problema que nos plantearon aquí. Bueno, ahora vamos con el segundo problema del taller de torques. Entonces, ¿qué torque realiza una fuerza de 35 newton aplicada sobre una barra de 20 centímetros de un punto de apoyo? Entonces tenemos datos conocidos, datos desconocidos y la ecuación o fórmula del problema. Entonces los datos conocidos, tenemos 35 newton, que es la fuerza. Tenemos el eje, que es igual a 20 centímetros. Y el ángulo, que es igual a 17 grados.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer, entonces necesitamos los datos desconocidos, el torque. Entonces decimos que torque es igual. Entonces sería torque es igual a 20 centímetros por 35 newton por seno de 17 grados. Entonces torque es igual a 0,2 metros por 35 newton por el seno de 17, que es igual a 0,29. Entonces torque es igual a 0,2 metros por 10,15 newton. Entonces torque es igual a 2,03 newton por metro. Entonces decimos que el valor del torque es igual a 2,03 newton por metro. Y con esto concretamos el tema de torques. Bueno, ahora vamos con el quinto tema acerca de física de décimo. El tema que vamos a ver ahorita es el de presión y nos plantean dos problemas. El primero es, los restos de un barco pirata se encuentran a una profundidad de 3.800 metros. Si la densidad del agua del mar es de 1,03 gramos sobre centímetro cúbico, determine la presión que soporta el barco debido al agua del mar. Entonces tenemos datos conocidos, datos desconocidos y la ecuación. Entonces tenemos datos conocidos, tenemos la profundidad, que es igual a 3.800 metros, que eso equivale a 380.000 centímetros. Listo. Tenemos la densidad del agua, que es igual a 1,03 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Listo? Y tenemos la gravedad, que acá la multiplicamos por 100 y entonces nos da 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Listo. Los datos desconocidos, no tenemos la presión y la ecuación que se maneja es presión es igual a P, que es densidad, por gravedad por altura. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, presión dice que es igual a 1,03 gramos sobre centímetro cúbico por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por 380.000 centímetros. ¿Listo? Entonces se dice que P, que es presión, es igual a 372,400, que eso es igual a 372.400.000 gramos por centímetro cúbico por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces decimos que la presión es igual a 372.400.000 gramos por centímetro cúbico por segundo al cuadrado. Bueno, ahora vamos con el segundo problema del tema de presión. Entonces el problema nos indica que ¿qué fuerza soporta una persona de 116 diámetros cuadrados de superficie sumergida en una piscina
a 3 metros de profundidad, supongamos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces comenzamos entonces. Datos conocidos, datos desconocidos y la ecuación. Listo. Entonces, datos conocidos. Tenemos que 116 es el diámetro de esa superficie. Esto es superficie. Tenemos que la profundidad es de 3 metros. Y tenemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico y que la gravedad es igual a 980 que se multiplica por 100 centímetros por segundo al cuadrado. Los datos desconocidos, no tenemos fuerza ni presión. Entonces decimos que fuerza es igual a presión sobre A y tenemos presión es igual a densidad por gravedad por altura. Listo, entonces comencemos. Entonces vamos a comenzar con presión. Entonces presión es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado por 300 centímetros, que es la conversión de 3 metros a centímetros para el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, presión es igual a 294.000 gramos por centímetro cúbico por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es la presión. Ahora vamos allá, lo que es fuerza. Entonces, fuerza dice que es igual a 294.000 gramos por centímetro cúbico por segundo al cuadrado sobre 1,1 centímetros al cuadrado. Entonces se cancela acá y eso queda igual a 267,27 gramos por segundo al cuadrado. Esta es la fuerza del tema planteado en el tema de presiones. Bueno, ahora vamos con el sexto y último tema de mi video. Entonces, el tema es principio de Pascal y nos formulan dos problemas. El primero, calcular la fuerza obtenida en el émbolo mayor de una prensa hidráulica si en el menor se hacen 15 newton y los émbolos circulares tienen cuádruple de radio uno del otro. Entonces, tenemos datos conocidos que son W es igual a 15 newton. Tenemos radio 1 que es igual a 3,14 y el radio 2 es igual a 12,56. Ahora tenemos las fórmulas, bueno, las fórmulas, las ecuaciones
Entonces tenemos M es igual a P por B. Y entonces tenemos F que es igual a P por G por B, que es densidad por gravedad por volumen. Entonces, listo, ahora lo que vamos es a hallar volumen. Primero que todo vamos a hallar volumen. Entonces, volumen dice que es igual a 3,14 sobre 12,56, que es radio 1 sobre radio 2. Entonces, volumen es igual a 0,25. Listo, ya teniendo el volumen ya podemos despejar en estas dos fórmulas. Entonces comenzamos con la primera. M, masa, es igual a 15 newton por 0,25. Entonces eso es decir que es igual a 3,75 newton. Listo. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora vamos con F. Entonces se dice que es igual a 15 newton por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado por 0,25. Listo. Entonces se dice que F es igual a 36,75 Pascal. Espera. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos respuestas que nos formulaban para el primer problema del tema del principio de Pascal. Listo. Bueno, vamos con el segundo problema. Entonces, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 centímetros de radio y un plato pequeño de 10 centímetros de radio. ¿Cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo? Entonces tenemos masa es igual a 1500 kilogramos. Tenemos radio 1 es igual a 90 centímetros. Radio 2 es igual a 10 centímetros.